Y ya lo tenemos en línea a uno de los ejecutivos de Ibambopí, que me pone curioso esta cuestión de Ibambopí. ¿De dónde sacó este nombre el doctor Daniel Rojas para establecer ahí en 18 hectáreas toda una maravilla de lo que representa la vida en el campo, ¿eh? Vamos a esa presentación, don Marcos Vallejo. Mediante el financiamiento de Itaipú Nacional, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por UNOPS, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, MIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Buen día, señor doctor Daniel Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay por Ibambopí? Buen día, don César. Ibambopí ahora estamos contentos con la amenaza de lluvia y bien, produciendo y creemos que, bueno, la respuesta a esa pregunta inicial, el planteamiento del nombre. Va hecha viva. Sí, y deriva del nombre de una planta que es propia del lugar, una planta con un fruto que parece, que dio un color morado y parece al murciélago. Es también una planta que comen los murciélagos, los frugívoros, y realmente es muy propio del lugar. Se le llama Ivana Mishai o Ibambopí. Ivana Mishai por el hecho de tener esa forma, la fruta. Entonces, por eso pusimos el nombre al lugar y por tener un nombre propio de nuestro país, un nombre toponímico, un nombre que es bastante original y haciendo también honor a la naturaleza. Interesante, honor a la naturaleza, qué linda palabra, ¿eh? Bien, justamente estábamos hablando con el ingeniero Máximo Hey, uno de nuestros asesores que está en Curuguaté, sobre la falta de respeto a la naturaleza. Qué tremendo es esto, mi querido Daniel. Vos sabés que la inconsciencia de la gente, estas quemazones en forma desmedida por todos lados, prácticamente ahogando a la población con la contaminación de esta cantidad de humo que tenemos. Y, mi amigo, es una pena que haya tanta gente inconsciente con relación a eso. Estamos pasando por una situación sumamente difícil con esta cuestión de la sequía. Sin embargo, hoy vos amanecés con la esperanza de que caiga algunas gotas, pero Ibambopí no se detiene y va adelante, ¿verdad, doctor? Sí, y realmente el trabajo en el campo tiene muchas vicisitudes, tiene muchos problemas, y esta cuestión de la sequía, a veces las inundaciones, las consecuencias del cambio del cambio de manejo de la naturaleza trae las cuestiones aparejadas, pero de todas maneras sentimos mucho siempre cuando pasan estas cosas. El perjuicio no se recupera, está dentro de los riesgos, pero en nuestro país también el tema de seguro agrícola no está muy desarrollado, y entonces siempre quedan grandes perjuicios económicos, pero también tenemos que entender que por ejemplo en el Chaco se hace mucho el tema de los rompevientos, las cortinas de paso de fauna, le dicen algunos, otros le dicen sencillamente rompevientos, que en nuestra región oriental se dejó poco.
se dejó poco y entonces no podemos evitar estos problemas grandes de quemazón que ahora está afectando los cultivos. Pero bueno, nosotros tratamos de dejar la parte, aunque no sea grande la tierra, aunque no sea grande la parcela, son 18 hectáreas, dejamos lo que corresponde a la vera del río, del arroyo. El arroyo que cruza la propiedad se deja a ambos lados lo que corresponde. Entonces eso es una protección ya de entrada. Sí, señor. Sí. De eso justamente estábamos hablando, que prácticamente desaparecieron esas defensas que tenían, esas defensas forestales que tenían las márgenes de los arroyos, de los pequeños ríos. Lamentablemente esta cuestión de la falta de control ha hecho de que se haya desnudado totalmente aquello. Es una pena, porque cerca de los arroyos están, digamos, los manantiales. No es el arroyo solo, el arroyo va desapareciendo. O sea que esos grandes campos desaparecieron, los montes que los rodean, y después desaparecieron también los arroyos. Sí. Ahora es como poder decir, acá no había los arroyos, no. Había, solo que al terminar sus puentes de aprovisionamiento y al terminar la sombra, los humedales. Terminaron los humedales. Entonces es una cuestión bastante drástica de cambio de uso de la tierra, como le dicen en el ASEAN, hoy ministerio. Ese cambio de uso de la tierra fue muy intenso en la región oriental. Se aumentó la productividad, pero a un costo muy grande. Por eso se dice que el precio ambiental que paga el país o que aporta el Estado a la producción intensiva es muy grande, por lo que se debe también tener una cierta compensación. Pero yendo a lo nuestro, digamos, de una pequeña superficie, que sumada a esa clase de superficie también son una parte importante de la superficie nacional, y por sobre todo cantidad de gente que están en estas cuestiones que hoy se lo está llamando la pequeña y mediana, la agricultura familiar campesina, la pequeña agricultura. Creo que la gente inconscientemente, o muchos muy conscientemente, van respetando la naturaleza y produciendo igual, conscientemente, y creo que va a ser una producción muy más sustentable, una producción más sostenible, que es lo que al final necesitamos, amigablemente con la naturaleza, producir igual en forma rentable y ver que se sostenga en el tiempo sin afectar la naturaleza, porque al final la naturaleza otra vez nos pasa la factura a todos, y cada vez creo que eso se va a sentir más. Así es, estimado doctor Daniel Rojas. Doctor, has llegado a incursionar fuertemente en la cría de caprinos. ¿Por qué tu incursión en él y qué sugerencia vos tenés por qué un ganadero tiene que tener cabra, por qué un granjero tiene que tener cabra, y qué representaría la cabra para el hogar familiar campesino? Sí, es apasionante hablar de cabras, y bueno, yo en este momento estoy teniendo cabras lecheras, y bueno, en la facultad también estoy enseñando ovinos y caprinos. Disculpame, doctor, si hablamos de cabra lechera, ¿qué porcentaje de leche te produce cada cabra? ¿Cuál es el promedio? Hoy estoy ordeñando 13 lecheras de cabra de raza Sanen, y me están dando en promedio 2,5 litros.
Ujú. por día, en 2 ordeñes. Sí. 2,5 litros por cada cabra. Bueno, O sea, con 13 vamos litros. a tu sugerencia para la gente. ¿Por qué hay que tener cabra? Hay que tener cabra porque es un animal que se puede tener en un espacio pequeño. 2, es un animal que puede aprovechar las diferentes clases de vegetaciones que tenemos en la granja. Y 3, porque es un animal rentable. Y lo último que podemos decir es que es un tabú, que la cabra va a echar a perder toda la superficie porque como pata lo yujuga. Algo así se dice en el campo. Lógico, Pero, y me imagino que pesa, pero sin embargo no pesa. Porque nene mandó a más se arecó pomelo, tú arecó la cabra, ni no mañana pomelo, sí, en la emboscada, la primera cabra que yo he visto y la causa del por qué yo empecé, yo puedo culpar también entonces que un amigo un día me dio cabras tan lindas y realmente sí, me acuerdo, César. Sí. Vos tenías la parcela demostrativa de algodón por un lado, tenías las chacras, la huerta, las frutas y estaban ahí las cabras. Sí. O sea que cada uno tenía su espacio. Y Claro. está así mismo. Yo creo que tenemos cierta filosofía en la granja. Los animales en su lugar y las plantas libres. Claro. Las plantas tienen que estar libres y los animales tienen que estar, no digamos presos, pero los animales tienen que estar en su lugar, en el lugar destinado para cabra. En su potrero. Así en su potrero, en su capril, como dicen Sí. ahora los niños. Pero, digamos que la primera recomendación es tener un lugar. El animal, no es lastimosamente, en nuestra superficie pequeña, de pequeñas agriculturas, tenemos que ver que los animales no estén libres como en la parte extensiva o en el Chaco. Sí. Pero no, nosotros tenemos que traerles sus alimentos y traerles los alimentos que ellos, estando libres, podrían tener, es decir, un alimento variado y de alto contenido proteico. Las cabras necesitan más proteínas que las ovejas y que las vacas. Así que Y la desparasitación también es muy interesante, es muy interesante. A veces piojos, sencillamente el piojo, Sí. en otras especies no es tan importante, en las cabras existe. Ujú. Existe el piojo, y vos sabés que le hace el piojo, le saca la sangre, o un animal chupador, es un ácaro chupador, Sí. es igual parecido a la garrapata, pero más chica. Sí. Y el piojo que mucha gente hoy ya no conoce, Marco ya puede haber la piojo porque había en la escuela y eso. Sí. Ahora, muy poco. Y entonces, al ver el pelaje del animal que está áspero, entonces se tiene que combatir eso. ¿Qué le causa el piojo? Le causa anemia. Tristeza. Entonces, tiene que ver, Tristeza también, sí, y tristeza dicen porque al terminar la sangre empieza el problema por culpa de la anemia se le cae la oreja, está como triste, Sí. pero también puede transmitir lo que es realmente la tristeza en ganadería, que es un protozoario, Sí. una babesia, que se combate con un solo medicamento. Eso hay que saber también, pero bueno, estamos hablando de desparasitación y enfermedades. Uno de ellos es el problema de la anemia. Puede variar de parásitos internos, puede variar de parásitos externos, como en el caso del piojo. Hay que hacer una buena desparasitación y si es posible tenerlo arriba. No le gusta la humedad, entonces buena desparasitación, mantenerlo arriba y que la alimentación sea de alto contenido proteico. Eso significa que si no tenés ¿cómo se llama? Alfalfa, si no tenés cumandayuira y tenés que tener un balanceado caro. Lo que hay que hacer es sustituir ese balanceado caro con productos naturales baratos que están en la casa. Manduvir acá, hablando de quemazones, la gente
quema el rastrojo del maní. Tiene 13% de proteína. Mandioca cangüe, la hoja de mandioca. Disculpame un segundito, doctor, pues tocaste un punto muy interesante. El rastrojo del maní seco, lo mismo es interesante para enfardar e ir dándole fuera de época a los caprinos. Excelente. El faro de rastrojo de maní se vende lo más caro que hay en las colonias menonitas del Chaco. Y nosotros nos damos el lujo de quemar, porque ella bota su Sí, señor. Todo el maní y pone una gran parva grande y hay una quemazón, y peligroso por un lado, pero por el otro lado hace eso porque no sabe qué hacer del producto. Entonces, si no tenés cabra, dale a tu vecino o venderle a tu vecino, y tu vecino te va a comprar cuando sepa que tiene 13% de proteína. Y sí, se puede guardar para cuando el invierno, cuando haya poco forraje. Se puede usar el rastrojo del maní, se puede usar la mandioca, ya huyan de las apocueres, con las apocueres con 4%, a las acangüeres con 23%. Entonces, ¿sabes cómo se suele hacer? Un ejemplo, don César, nosotros solemos ir al mandiocal, mandiocito ya, o la cuña caraí, generalmente a caraí, bueno, de agua y hueru. Traemos la mandioca, en la bolsa, la raíz de la mandioca, la tubérculo. Ya hueru la mandi o rapó, añade de cotube, añade de cociname. Y de venida le dejamos al cerdo, al chancho, el mandioca cangüe, rama le decimos. Y esa rama, el mandioca cangüe, tiene alto contenido de proteína, eso le damos a los animales. Y nosotros traemos el que tiene menos contenido de proteína, que es el mandioca. Entonces son cuestiones conceptuales de manejo de la chacra o de la granja y la alimentación que nosotros estamos muchas veces desaprovechando, sabiendo que hay países centroamericanos que normalmente, y en el Brasil también, consumen la hoja de la mandioca como ensalada. Sí, señor. Con alto contenido de proteína. De eso siempre nos habla don Rubén Cañete, nuestro amigo. Tengo ahorita lo mitad un vez a amigos no seguir y lo mitad le consejos. Y dice que el cambio de mentalidad es lo más lento que podemos tener en el mundo. Sin embargo, hay cuestiones que entran muy rápido, como el reggaetón. Pero el cambio de la plaga esta, la pucha, esa mi amiga me mandó a mi porquería. Un litro. No. Es decir, que hay cosas que entran rápido. ¿Por qué? Porque los medios modernos de comunicación y las redes sociales, cuando toman algo, y especialmente cuando los niños toman vuelo, los cambios de mentalidad son rápidos, pero no logramos eso con la cuestión de la producción. No estamos logrando, así como dice un gran productor acá en Coronel Oviedo, me suele decir, así, producto natural que salga de la chacra. Sí, señor. Y eso es cuestión de saber ofrecer, instalar, como vos estás haciendo años tras años, tratar de instalar un poco el valor del campo y el valor de la producción en el campo. Yo pienso que no hay que rendirse, no hay que quedarse, porque nuestro país, especialmente en esta pandemia, se dio cuenta de que no podemos darle la espalda al campo, no podemos divorciarnos del buen uso de la naturaleza, porque la vida tenemos prestada y tenemos que la naturaleza tratar de preservar. No es reservar y no usar, sino que preservar significa usar como para usarlo permanente y, si es posible, eternamente. Yo creo que por ahí pasa un poco la sabiduría del campo, nuestra obligación como hombre del campo, y una producción que pueda servir a toda la gente para la alimentación y al mismo tiempo también mantener vivo el planeta
es un gran compromiso que pasa por la educación. Y la educación se consigue con comunicación. Creo que lo que se está haciendo a través de este programa y lo que siempre se vino haciendo desde que yo recuerde es el camino. Hay que nomás insistir y, si es posible, multiplicar los esfuerzos para poder mirar y conseguir hacer lo que hacen los europeos. Mirá que los europeos llegaron a hacer. Nosotros no tuvimos nomás crisis tan fuerte como ellos ya, para poder hacer el buen uso de la tierra como para usarlo mucho tiempo. Ya somos casi extractivos y por lo tanto no estamos haciendo el uso correcto. Eso Bien, es lo que debemos. Doctor, entonces el campesinado como un complemento muy especial dentro de lo que es la pequeña ganadería, tiene que tener cabra, ¿eh? Todos los pequeños animales, ya sean peces, cabras, gallinas, incluso ovejas, pequeños rumiantes, conejos, abejas, son complementos ideales para la agricultura familiar campesina. Con una cabalada y un litro campesino. Mirá que la leche cuesta 15 a 20 mil guaraníes el litro. Sí. Y con un litro de leche se puede pagar casi una bolsa de balanceado. O sea que yo creo que se tiene que tener. Y la otra cuestión, el tema de comer carne de buena calidad. La cabra te da carne con poca grasa, que hoy es muy apreciada la carne de cabra. Es muy saludable. Hay que tener cabra para complementar la producción. Y si uno es bueno, de la leche puede sacar queso, puede sacar yogur, puede sacar dulce de leche. Es decir, teniendo una cabra, aparte de tener carne, leche, queso, lo único que no vas a tener es huevo, don César. Y otra cosa también, no vas a tener miseria. Bueno, doctor, ¿qué te parece si en nuestro próximo encuentro ampliamos esto? Sí, sin problema. Podemos hablar un poco de la forma de estabulación de la alimentación intensiva, de una forma moderna de producir cabras y su alta rentabilidad posible en el campo en un espacio muy pequeño. Así que sí, con mucho gusto. No nos olvidemos también que hablar un poco a la gente de la producción hidropónica de forrajes para cabras. Sí, entonces vos tenés tus cabras en un piso, arriba tenés la producción hidropónica en el techo de tu cabra y le echamos allá de arriba. Es una forma, vamos a hablar la próxima, don César, de eso, producción hidropónica de forrajes para cabras y su necesidad de uso y la rentabilidad en la pequeña granja. No te olvides de enviarme los materiales para Radio Cumbre. Sí, señor, ahí está el compromiso, César. Estamos trabajando por tu culpa. Bueno, gracias. Muy amable, doctor, muy amable. Muchas gracias. Desde Establecimiento Bambopí estuvo con nosotros el doctor Daniel Rojas. Qué interesante la charla del doctor Daniel Rojas. Marco Vallejo, vamos contigo de vuelta a la música.